Hola, bienvenidos a Charlas de la Noche, Palabras con Imagen, en su edición de video. Estamos viviendo una crisis humanitaria en la frontera México-Estados Unidos. Ahora, el presidente Biden desestimó en cierta manera el avance del muro que había ordenado su antecesor y de hecho canceló la obra. Cuando en campaña Biden anunció que tenía un plan migratorio, la gente se emocionó mucho, principalmente toda la gente de Centroamérica y parte de México. Y allí se agregaron personas de otros países, de Senegal, de África, de China y otras naciones más. Empezaron a regresar a la frontera los que estaban desanimados, otros más ya estaban en México esperando su oportunidad. ¿Y ahora qué sucede? Cuando se aproximan a la frontera y las autoridades norteamericanas se dan cuenta que en número y volumen y que varios de ellos, miles, son menores de edad, obviamente no hayan qué hacer, no tienen los recursos y tuvieron que recurrir a los mismos albergues, pero ya quitaron las jaulas que había hecho el presidente Obama, precisamente, porque fue en la administración Obama cuando empezaron a llegar los menores de edad a la frontera con Estados Unidos, México, Estados Unidos. Ahora, lo que se está gestando básicamente es que se está dando la oportunidad de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, actual presidente mexicano, muy amigo de Donald Trump en ciertos aspectos, no eran amigos, sino que se acercaron para ayudarse mutuamente. Y al ver que Donald Trump pedía un freno con la Guardia Nacional en la frontera de México para evitar que por razones de la pandemia avanzaran las caravanas migrantes, avanzara la gente que estaba por llegar. Analicen la astucia de Andrés Manuel. Andrés Manuel quita la Guardia Nacional completamente de la frontera para que se hagan tumultos de migrantes y empiecen a cruzar la línea fronteriza. ¿Por qué? Porque el presidente Biden declara que ya es nula la ley de Trump, firmó varias iniciativas para anular sus ordenaciones en cuestión migratoria y lo que pasó es que regresaron a las leyes antiguas, que ya inmigración nuevamente hace el famoso catch and release. Agarra al migrante, lo entrevista, ya ni le piden sus datos, no le piden sus huellas digitales. Esto lo estuve confirmando con videos de Homeland Security. Y ya ni siquiera les checan la temperatura para ver si traen COVID o no. Ya los dejan pasar como Juan por su casa. Y así es a diario con miles y miles y miles de inmigrantes, a grado tal de que ya hace unas horas el presidente Biden en una entrevista con ABC News esta mañana ha pedido a los países que ya no manden a sus migrantes, que se detengan los migrantes, porque en Estados Unidos no hay empleos para ellos, no hay nada de lo que ellos esperaban del sueño americano. Pero qué interesante el punto, dado que el presidente Andrés Manuel López Obrador pues sigue en contacto con Donald Trump y Donald Trump zip his mouth. Donald Trump no ha hablado nada. ¿Para qué habla? ¿Para qué se va a enemistar con Biden y los demócratas
que lo quieren mandar a la cárcel por los eventos del 6 de enero, en los ataques al Capitolio. Donald Trump astutamente está mandando a su yerno, Kushner, a ver a Andrés Manuel López Obrador y a decirle, mira, deja de vigilar la frontera, que los demócratas se las arreglen solos, a ver qué es lo que encuentran, a ver qué es lo que pueden hacer para resolver esta crisis fronteriza, esta crisis migratoria. Y si ustedes se dan cuenta, Andrés Manuel López Obrador ha hecho completamente obediencia absoluta a las órdenes de Donald Trump. ¿Por qué? Porque ya se percató que siguiendo esos consejos, si los puede llamar consejos, que son órdenes de Trump, Andrés Manuel López Obrador va a tener aquí a Joe Biden comiendo de su mano. A Joe Biden no le va a quedar otra alternativa más que atender lo que pida Andrés Manuel López Obrador, porque en garantía López Obrador puede cerrar la frontera, tanto sur como norte, y parar esa inmigración masiva. Estados Unidos puede, pero le costaría mucho dinero, muchísimo dinero, número uno. Número dos, el número de tropas de Estados Unidos no es suficiente en este momento. Estados Unidos tiene un número crítico de soldados, de marinos, porque aparte de vigilar la frontera, hay que vigilar las costas. Hay que mantener vigilado Afganistán, aunque ya salieron de ahí una gran cantidad de soldados. Hay que tener muy vigilado Irak. Hay que mantener muy vigilado Irán. Recuerden que Irán bombardeó posiciones estratégicas de estaciones militares en Irán. Gracias a Dios no hubo heridos, pero eso pasó hace algunas semanas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El gobierno demócrata de Joe Biden tiene una crisis también militar en varias partes del mundo. Aparte, porque gran cantidad de los militares también están atendiendo la vacunación, atendiendo la pandemia para acelerar todos los protocolos para evitar que siga cundiendo esa pandemia. Entonces, el gobierno de Biden está tácticamente afectado por muchos flancos. Está muy sensitivo el gobierno de Biden. Más aparte internamente, pues ya mejor Biden dio a entender que el gobernador de Nueva York, Cuomo, debería de renunciar para atender los juicios de ataques de mujeres por situaciones sexuales, sexual harassment, porque ya son muchas las acusaciones. Y Andrew Cuomo, muy astutamente, dejó de atender conferencias de prensa y lo que hizo ahora es que se contrató a una línea telefónica en la cual se inscriben todos los periodistas y Andrew Cuomo les dice lo que tiene que anunciar y les advierte: no voy a contestar preguntas sobre las acusaciones que me hacen de acoso sexual. Y es la operadora la que da el acceso al periodista que quiere hacer preguntas. Y ya dicen, sí, fulano de tal canal, de tal noticiero, y ya entra la pregunta. Pero la pregunta tiene un delay, o sea, tiene un atraso. Si la pregunta no es de acuerdo a lo que Cuomo quiere contestar, pues es obvio que lo cortan al periodista y nadie se percata de nada. Ahora, se ha criticado mucho de que el presidente Biden no vaya a la frontera a supervisar esta crisis humanitaria
de tantos miles de migrantes. Ya la vocera presidencial en la Casa Blanca ha tratado de justificarlo diciendo que hay otras situaciones más importantes, como el paquete del estímulo fiscal para todos los ciudadanos, en el que todos los que pagamos impuestos vamos a recibir supuestamente un cheque de $1,400. Yo no lo he recibido, honestamente. Bueno, hay gente que lo necesita más que yo y yo pienso de esa manera. Que Dios bendiga a todos. Número uno, la Casa Blanca está pensando en la planeación de otro estímulo fiscal, pero ahora para negocios medianos, pequeños, negocios que son los más afectados por la pandemia. Tengo un caso muy cercano. Mi hijo hizo su empresa hace 5 años, 4 años, cuando se graduó de la universidad. Y al principio le fue muy bien. Y anoche cenamos juntos y me dice, papi, mis ganancias, mis ahorros se han ido por el toilet, por el excusado. Es un dicho muy común aquí en Estados Unidos para decir en cuestión de negocios que el dinero se fue y no sabe uno ni por dónde ni en qué gastos. Entonces me dijo que sí llenó los cuestionarios de este estímulo fiscal, que no es dinero regalado, no, es un dinero que va a ser la financiación de recursos para comprar materias primas. Por ejemplo, mi hijo ordena cantidades industriales de muchísimas cosas para hacer su producto, que próximamente yo pienso que lo vamos a anunciar aquí, porque ya atiende pedidos en línea también. Entonces, básicamente, lo que sucede es que al verse los pequeños y medianos negocios inmersos en esta crisis de que muchas tiendas cerraron, pues ¿dónde movemos nuestro producto? El Internet no fue suficiente para mover los volúmenes que ellos están acostumbrados. Y pues muchas empresas perdieron, lamentable y tristemente. Y ahí sí estoy de acuerdo con el presidente Biden de que este estímulo fiscal para pequeños y medianos negocios va a ser algo completamente positivo para las empresas en Estados Unidos. Los corporativos no, porque muchos corporativos al contrario buscaron la manera de sacar negocio y vendieron muchísimo. Las empresas automotrices hicieron sus ventas en línea por el internet y crearon aplicaciones para vender carros por teléfono y los vendieron. Y te los traía la grúa a la puerta de tu casa y te los dejaba con no haber tocado el carro. Ellos te lo bajaban, pero tú eras el primero en ponerle la primera milla al vehículo. Y aparte los precios fueron muy accesibles. Entonces esa es una industria que se fortaleció. Sí, les bajaron un poco las ventas, pero verá que regresando a la normalidad sube. Pero tampoco la industria automotriz no se fueron al suelo como otras ramas de los negocios. Muchas cadenas de restaurantes de comida rápida pues crearon sus servicios para que la gente ordenara también desde el teléfono y ya nada más recogiera en una canasta su comida, completamente higienizada en una bolsa, nadie la tocaba. Eso ha estado funcionando muy bien. Los servicios de corte de pelo, todas esas situaciones, las farmacias, se las arreglaron en los grandes centros comerciales para atender a la gente desde su carro y que no se molestara. Todo eso funcionó. Y así como hubo algunos restaurantes que no pudieron, hubo otros que sí crearon ideas y formas y que tenían más recursos para echarlas a andar y lograron hacer esa parte de la pandemia, pues, productiva al fin. Ahora, lo que me duele mucho
es que los migrantes que vienen a Estados Unidos están necesitados, muy necesitados. Es gente que viene porque tiene la necesidad, no vienen por gusto. Ahora, si van a jugar con ellos en la frontera de México y Andrés Manuel López Obrador, como es muy oportunista como presidente, usted ya sabrá tantas cosas que ha hecho, va a capitalizar esta gente para utilizarlos de carnada política y negociar cosas que quiere obtener de Joe Biden. Y acuérdese de mí y verá cómo sí lo vamos a ver. Y de una manera pues realmente muy triste, se los digo, porque no me gusta la manera en que maneja el presidente López su retórica y los pocos planes de gobierno. Ahora, tenemos la contribución semanal del doctor Jesús Romero y quiero que la escuchen porque él es el director del Centro ISAC de Inmigración, que es un centro de ayuda sin afán de lucro que pertenece al Baptist Southern Convention. Y ya está instalado en cabina el doctor Romero y nos va a hablar precisamente de esta crisis. Así es que por favor pongan mucha atención porque es importante para todos. La semana pasada les ayudó a los venezolanos orientándolos cómo llenar sus formas para el TPS venezolano. Vamos a escucharlo, por favor. Adelante, Jesús, bienvenido. Y ofrecer un reporte sobre asuntos de migración que impactan a la frontera norte de México. Perdón. Muchas gracias, Frank, con el placer de saludarte y ofrecer un reporte sobre asuntos de migración que impactan a la frontera norte de México y sur de los Estados Unidos. Pues noticias dramáticas en el sentido de que el flujo de inmigrantes, tanto de adultos como especialmente de niños no acompañados, está en niveles de récord. Y la noticia del día es que los Estados Unidos está diciendo que espera ver a más migrantes en la frontera con México que los que ha encontrado en los últimos 20 años. El número de detenciones ya supera los 100,000 datos del mes de febrero. Hay que recordar que es en mayo del año 2019 que el pico fue de 145,000, así que vamos para allá. Más de 13,000 niños no acompañados están en centros de detención que, como reportamos la semana pasada, no están aditados para poder recibir niños, son más bien centros de detención para adultos. Y entonces el gobierno ha tenido que abrir instalaciones adicionales, nada más y nada menos que el Centro de Convenciones de Dallas ya está comenzando a alojar a niños, esperan recibir hasta 3,000. Hay otro recinto en San Francisco que no, es ni más ni menos que un centro de investigación para la NASA, otro en Pecos, en Texas. Hay una instalación en Donna, Texas, en el Valle del Río Grande, que va a ser expandida para albergar a un par de miles de personas. Se ha improvisado otro centro de detención en Midland y esta tendencia probablemente va a continuar porque la política del gobierno del presidente Biden ha sido recibir de una manera más humanitaria especialmente a los niños, aunque hay reportes de que a muchos adultos se les está regresando
a México, pero a los niños se les está albergando, se les busca, se les procesa, se les busca parientes. eh, Muchos de ellos tienen aquí un tío, tienen a una mamá, tienen a un pariente. El momento en que se les conecta, hay organizaciones como la de Global Response Management que están operando en la ciudad de Brownsville y en otras ciudades en la frontera, que se dedican, ya una vez que son liberados estos menores, se les libera la ciudad, van a estos centros donde se les busca conectárseles con sus parientes y trasladarlos con seguridad, lo cual es un acto de gran humanidad y que hace menguar el sufrimiento de estos inmigrantes, sobre todo de los niños que son los más vulnerables. Ahora bien, en cuanto a noticias desde el punto de vista legal, es hoy que se van a presentar ciertos proyectos de ley en la Casa de Representantes y desgraciadamente ninguno de estos dos proyectos de ley tiene que ver directamente con el problema en la frontera. Uno de ellos tiene que ver con un camino a la ciudadanía para los DACAs, para los Dreamers, y el otro para poder ajustar la situación de gente que ha trabajado en el campo. Pero no hay proyectos que vayan más allá de eso, y aún estos dos no tienen una esperanza muy razonable de ser aprobados con un poder legislativo que está dividido no solamente en números, sino ideológicamente. El sistema migratorio de los Estados Unidos, que ha sido criticado por décadas por ser muy inoperante y muy disfuncional, ciertamente está siendo sometido a prueba y habrá que ver si los Estados Unidos tiene por fin la voluntad política de resolver este problema reformando el sistema migratorio. Por lo pronto, todas estas noticias, aunque son evidencia de una crisis, por lo menos nos dan esperanza en el sentido de que hay un trato mucho más humanitario hacia aquellos, sobre todo, que vienen, que son más vulnerables, aunque no deja de sorprender el flujo y el número de gente que viene por las razones de siempre, la violencia en sus países, la falta de oportunidades y por supuesto el tejido humano y las redes ya familiares que existen aquí, que hacen que quienes vienen no vengan en verdad solos, sino que vienen porque tienen a alguien que ya está aquí, tienen a alguien en la comunidad migrante con quien conectarse. Bueno, continuaremos echando un vistazo a esto, reportando sobre el desarrollo de este flujo que alcanza niveles récord en los Estados Unidos. Y recuerde usted que en la medida que usted y yo sintamos empatía, tengamos compasión por aquellos que son más vulnerables, vamos a poder resolver sus problemas y quizá también los de este mundo. Gracias, Chuy. La verdad que sí, tienes mucha razón. Además, todos somos migrantes. El mismo Jesucristo fue migrante. Ahora, pues yo lo único que recomiendo, y tú, Chuy, que estás allí en el centro Isaac, es que si se busca un camino rápido a la ciudadanía, pues muchos dreamers, soñadores, todavía no tienen ni la residencia. Se la han llevado a base de permisos temporales. Ahora las chicas, las jovencitas, han buscado el lado fácil de casarse con un ciudadano americano pensando que ahí ya resolvieron su situación, y no es así. Están teniendo problemas porque su nombre ya está en un archivo especial de inmigración con sus huellas, y a algunas se les ha tomado como fraude
el matrimonio e incluso han perdido todo y hasta se les ha tratado de deportar. Ojalá y resuelvan esto lo antes posible. Yo estoy pues preocupado, soy padre, tengo hijos. Además, este país es grandísimo y Estados Unidos tiene una cuota de inmigrantes. Estados Unidos puede recibir fácilmente 3 millones de inmigrantes al año para atender las cifras de la agricultura, de la industria y muchos aspectos. Y como no es un secreto, siempre se ha dicho, el hispano viene a hacer el trabajo pesado, el trabajo difícil, pues es obvio. Fui al banco el otro día y estaban los jardines por primera vez todos sucios, llenos de ramas, y dije, ¿qué pasa? Le dije a mi banquera, oye, veo el jardín de este banco muy sucio, que siempre ha sido uno de los mejores jardines en el área. Me dice, señor Durán, no hay gente que venga a limpiarlo y que venga a arreglarlo. Bueno, lamentablemente se me está acabando el tiempo. Les agradezco el favor de su atención. Hoy tuve que cambiar un poco el formato y se me ocurrió hacer el video y el audio del programa porque aparte de que estoy con el tiempo encima, me han pedido hacer unas pruebas en video que aunque no estoy nada presentable, este, bueno, ahí después lo iremos arreglando en el camino. Yo en este momento lo que les agradezco y les aseguro es que nos enfocamos en el audio. Posteriormente, acabando la pandemia, regresaremos a las oficinas y todo va a mejorar. Les agradezco nuevamente el favor de su atención y nos escuchamos mañana. Buenas noches, hasta entonces.